Stalingrado, enero de 1943. Un ejército en agonía escuchaba su oración fúnebre. De aquí a 1000 años, los alemanes pronunciarán la palabra Stalingrado con reverencia y recordarán que fue allí donde Alemania puso su sello sobre la victoria final. Siempre hubo hombres valientes que dieron sus vidas por el bien de los demás. Y aun si quedaran solo unos pocos, mientras todavía quede un alemán en pie, la batalla continuará. 91.000 hombres fueron tomados prisioneros. Solo 6.000 volvieron a sus hogares. El comandante del ejército se rindió, aunque Hitler esperaba que se suicidara. Él rehusó obedecer. Los guerreros de Hitler. Paulus. El desertor. Primavera de 1942. Una pista aérea en el frente oriental. El sexto ejército está esperando un nuevo comandante. El anterior forjó una carrera para sí mismo. Sería jefe de una tropa. El nuevo comandante era Friedrich Paulus, general de la división de tanques. No era un desconocido en el cuartel central del ejército. Era de constitución delgada, un hombre de aspecto inteligente y de hablar amable. Era diferente del tipo habitual de oficial en el frente, que es más osado y no tiene tiempo para reflexionar a la manera que debe hacerlo un oficial del Estado Mayor. También el enemigo estaba interesado en el recién llegado. Se lo consideraba un buen oficial de Estado Mayor, pero no un comandante especialmente bueno. Un año más tarde, Paulus era mariscal de campo y estaba cautivo de los rusos. Era considerado un indeciso. ¿La catástrofe de Stalingrado fue entonces resultado de eso? Era fascinante en muchos sentidos. Muchos eran como él. Permítame decirle algo. Si usted tiene que tomar decisiones de las que dependen el destino del frente y el de 300.000 personas, usted no las toma a la ligera. Usted duda. Un destino en el frente en la Primera Guerra Mundial. El subteniente Paulus en el frente occidental. La Marina no lo quería, así es que se transformó en oficial del ejército. Pasó menos tiempo en las trincheras que en el Estado Mayor. Al final era capitán, asistente de batallón. Tiempo de posguerra. Para él, la caída de la monarquía fue una desgracia. Se hizo oficial del cuerpo de voluntarios. La democracia permaneció ajena. En un ejército de 100.000 hombres, él es considerado como un experto. Mi padre era un verdadero adicto al trabajo. Durante el día atendía sus deberes y aún en Stuttgart, donde era capitán, de noche escribía artículos para periódicos militares. Todo lo que hacía era trabajar. Comienzos de la década del 30. Bunsdorf, cerca de Berlín. Vehículo con motor blindado, unidad 3, centro del grupo de tanques alemanes. Con ellos desde el comienzo, Friedrich Paulus. Mientras la República sin republicanos se volvía una dictadura, el teniente coronel junto con otros diseñó una nueva arma del servicio. Unidades de tanques, las Fuerzas Armadas para el futuro Blitzkrieg. Paulus, un ambicioso perfeccionista. Se veía siempre pulcro y reluciente. Era pedante y estaba siempre
impecablemente vestido. En cuanto a su uniforme, solo mostraba 2 milímetros del puño de sus camisas. Los lápices sobre su escritorio estaban siempre afilados y colocados en línea recta. Así era Paulus. 1933. Un veterano diferente de la Primera Guerra Mundial asumió el poder en Alemania. Desde el mismo comienzo, Hitler contó con la lealtad del ejército. Prometió que un soldado sería nuevamente el primer hombre en el Estado. Y los soldados lo aprobaron. Son ustedes el glorioso ejército, los orgullosos portadores de armas de nuestra nación, que marchan junto a los tradicionales líderes políticos del partido. Juntos ellos educarán y reforzarán al pueblo alemán y llevarán sobre sus hombros a la nación alemana y al Reich alemán. Él no estaba muy entusiasmado con ello, pero nadie dijo mucho entonces. A Paulus lo entusiasmaba la visión. Tropas con tanques como cabeza de lanza del futuro Blitzkrieg. En lo concerniente a armas modernas se podía confiar en Hitler. En muy poco tiempo se produjeron armas para la guerra ofensiva. El lema, no haga finta, haga fuego. También en Moscú estaban apostando a los tanques. La élite militar del Ejército Rojo era capacitada en Alemania. Paulus era uno de sus profesores. Tuchachevsky, mariscal de Stalin, dijo: si Paulus ya no es necesitado en Alemania, podríamos emplearlo. Pero era indispensable. En el verano de 1939, el brigadier dejó sus ejercicios militares para convertirse en jefe de Estado Mayor en el ejército del general Reichenau, un nazi convencido que se convirtió en el padre adoptivo de Paulus. Reichenau tenía a Paulus en un gran concepto. Ambos se complementaban extremadamente bien. Paulus era el concienzudo que pensaba bien las cosas y se adelantaba en sus proyectos. Un oficial de Estado Mayor. En cambio, Reichenau era el comandante. Tomaba una decisión y se aferraba a ella. Totalmente. Reichenau, guerrero de Hitler, fanático pero perezoso. Paulus, jefe de Estado Mayor, lo cubría. Tenían una gran relación. Mi padre hacía el trabajo y Reichenau ponía en él su firma. Septiembre de 1939, ataque a Polonia. Los primeros hombres en el Estado tienen trabajo. Cabeza de lanza del ejército, sexto ejército de Reichenau. Tras 12 meses de Blitzkrieg, se los llamaba conquistadores de capitales. El comandante de guerra Hitler estaba muy satisfecho con sus generales y los cubrió de favores. Paulus aún estaba en segunda fila, pero fue ascendido a planificador en jefe del Estado Mayor. Un nuevo puesto, nuevas obligaciones. El primer oficial de logística debía examinar un plan. Nombre secreto, Barbarossa. El propósito, Lebensraum, en el este. Ataque a la Unión Soviética, guerra de exterminio. Paulus tenía problemas para resolver. Abastecer y aprovisionar el avance de profundidad en el espacio ruso. Como cabeza de la división, la noche del primer día, el 22, dije a mi comandante: general, esta guerra será diferente a las que conocemos. Estaba claro entonces que los rusos eran un enemigo diferente.
Jamás habíamos visto soldados dejándose matar en sus trincheras. En junio de 1941, Barbarossa, el ejército planeado se tornó grave. Las divisiones de Hitler debían alcanzar los Urales en 14 semanas. Pero el enemigo también estaba construyendo nuevos tanques. Reichenau fue allí inmediatamente. Siempre llevaba una regla. Él inspeccionó todos los tanques rusos junto al camino. Entró en cada uno de ellos y midió el espesor del blindaje. Y recuerdo que cuando volvió esa noche dijo, vi un tanque hoy. Si los rusos alguna vez lo producen en una línea de ensamblaje, habremos perdido la guerra. Estoy seguro. El T-34, arma maravilla de Stalin. La Wehrmacht estaba victoriosa, pero se debilitaba. Cuando una ofensiva alemana quedó atascada en el sur del frente oriental, Paulus sucedió a Reichenau como jefe del ejército. Él ya no era responsable por mapas, sino por vidas humanas. El sexto ejército. ¿El hombre adecuado? ¿En el lugar adecuado? Rara vez habíamos oído mencionar a Paulus. Hasta entonces él nunca había sido comandante de tropas. Había estado siempre con el Estado Mayor. Ahora era comandante de campo. Verano de 1942. Al mando de Paulus, el sexto ejército avanzó. Los soviéticos se habían retirado, por el momento sin resistencia. Al principio él guió al ejército en su avance a través de la estepa ucraniana hacia Stalingrado. De acuerdo con la unidad directamente bajo sus órdenes, lo guió muy exitosamente. ¿Qué significa el éxito en una guerra de este tipo, en la que morían más civiles que soldados? Todos ellos eran víctimas del despotismo criminal y de órdenes que revelaban el embrutecimiento humano. Bajo la égida de Reichenau se cometieron incontables crímenes de guerra. Una desventaja para Paulus. Cuando Paulus vio todos los muertos y los civiles ahorcados, se puso furioso y abolió esa dura orden. Era, por supuesto, una orden espantosa. Ningún soldado decente podía comprenderla. En efecto, todo miembro del ejército podía hacer lo que quisiera a los civiles. Paulus no quería tener nada que ver con crímenes de guerra, incluidos los cometidos detrás del frente. Creyó que podía distanciarse de ellos, pero la anulación de las órdenes de muerte de Reichenau no evitó los ataques. Como resultado, Paulus se dirigió conmigo, su oficial acompañante, a un puesto de comando cerca de Kharkov. Me habían asignado la tarea, no oficialmente, sino, diríamos, indirectamente, de acompañar a Paulus en todo momento y asegurarme de que sus órdenes del mediodía fueran ciertamente aprobadas para el mediodía, de modo que el cuerpo las recibiera para las 18 horas como máximo. Me eligieron, por decir así, para estar presente y así evitar que Paulus cambiara sus propias órdenes. El general estaba altamente conceptuado, aunque entre el personal de administración y de tropa se lo conocía como vacilante. No obstante, para agosto los alemanes habían alcanzado el Don. Los soviéticos retrocedieron. Se suponía que la Wehrmacht encontraba un lugar vacío. Hitler cambió su cuartel central de la Prusia Oriental a Vinnytsia, en el medio de Ucrania. Aquí buscaba respuestas. ¿Por qué al sur de la Unión Soviética? ¿Qué lo impulsaba? El factor decisivo para que Hitler eligiera ir al sur era algo que con frecuencia lo hacía vacilar:
No eran factores estratégicos, sino económicos. El petróleo en el Cáucaso. Stalingrado, la ciudad industrial del Volga. Segunda meta de Hitler en el sur. Por eso él dividió su ejército. Sabíamos que las rutas de abastecimiento de los norteamericanos pasaban a través de Persia, el mar Caspio, hasta el Volga. Era allí donde iban las provisiones. Pensábamos que si los deteníamos tendríamos una ventaja, y ello perjudicaría mucho a los rusos. Fue por eso que tratamos de controlar Stalingrado y el Volga. A fines de agosto, Paulus comenzó el ataque a la ciudad que llevaba el nombre de Stalin. Los bombarderos alemanes convirtieron a Stalingrado en una ciudad devastada. Murieron 40.000 personas. La evacuación comenzó demasiado tarde. Si se volaba sobre Stalingrado y sobre toda esa región y la curva del Don, uno se preguntaba automáticamente qué estaba sucediendo allí a la izquierda, al norte del Don, donde estaban apostados unos pocos rumanos o italianos. ¿Qué estaba sucediendo en las estepas Kalmykia? El ejército marchaba hacia Stalingrado con sus flancos desprotegidos. Protección en los flancos. Ello no contaba para el cabo de infantería de la Primera Guerra Mundial. Él estaba obsesionado con su meta. Yo quería llegar al Volga, alcanzar un cierto lugar, una cierta ciudad. Ella llevaba el nombre de Stalin, pero no era esa la razón de que comenzara allí. Podría haber tenido otro nombre, pero era un lugar importante, y yo quería capturarlo. Y somos modestos, ustedes lo saben. Todos teníamos la impresión de que a Hitler le importaba el significado político del nombre Stalingrado al conquistar la ciudad. En la lucha Hitler versus Stalin, este era uno de los grandes triunfos políticos que él quería celebrar. Se suponía que Paulus entre todos debía proveer ese triunfo. Y ahora Stalin también quería saber quién iba a arrebatarle la ciudad. Se me instruyó para averiguar más acerca de Paulus, porque era nuestro adversario en Stalingrado, y el alto comando del grupo del ejército quería saber más respecto a él. Como yo ya había sido un oficial de interrogatorios, conocía varios métodos por los que podía obtener información. A principios de octubre casi toda Stalingrado estaba en manos de los alemanes, pero nunca fue posible ocupar la ciudad por entero. El noticioso pregonaba la captura de Stalingrado. La realidad se veía diferente. Y nadie lo sabía mejor que el Führer. En los mapas del ejército, del alto comando y de Hitler, el frente se veía como una gruesa línea azul. En la realidad, se veía miserable. El frente cruzaba calles, pasaba a través de las casas. En luchas que duraban semanas, durante las cuales ninguna casa era conquistada, el sexto ejército se agotó más y más. Una mitad del edificio de la fábrica era rusa, la otra mitad alemana. Estábamos en el vestíbulo bebiendo aguardiente y él dijo, «Mira lo bien que disparan los rusos». Sostuvo un trozo de papel, ¡bang!, y había un agujero. Era muy extraño. Como llegaba en invierno, nadie quería abandonar el techo seguro sobre sus cabezas. Una vez estuve en una casa donde alemanes ocupaban la planta baja, rusos el primer piso, alemanes el segundo y rusos el tercero. Principios de diciembre. El invierno se establece en las estepas. Las temperaturas 30 grados bajo cero. Abastecer al ejército se tornaba crecientemente difícil. Las municiones y provisiones escaseaban. Solo la mitad de los soldados tenía ropas abrigadas para el invierno.
¿Ha estado usted alguna vez con un uniforme común del ejército alemán? Como ropa interior, un uniforme y un capote. En Rusia se siente como si estuviese desnudo. Desnudo. Uno se siente como si no tuviese nada puesto. Lo único que ayuda son las pieles o las chaquetas acolchadas. En Stavka, el cuartel central de Stalin, la situación del Sexto Ejército era muy conocida y se preparó un plan para cambiar las cosas. Stalingrado sería rodeada. Los soviéticos sabían que los flancos alemanes tenían unidades inadecuadamente equipadas, como las italianas y rumanas. Stalin había esperado esta oportunidad. 2000 tanques flamantes tipo T-34 se dirigieron a ambos lados del Sexto Ejército. Enfrente de los aliados, que no pudieron hacer nada contra ellos. Tratamos de proveerles de armas antitanques, pero eso no era suficiente y no les llegaron a tiempo. Los rumanos tenían el viejo 3.7 destructor de tanques, pero por supuesto no funcionó. 19 de noviembre de 1942, el ataque comenzó. No había mensajes. Nadie sabía qué estaba sucediendo. Para lo que yo sé, el personal del ejército fue tomado por sorpresa el día 20. Los rusos estaban ya en las afueras de Goluvinka, de modo que huyeron desordenadamente, llevándose solamente sus cepillos de dientes. Las divisiones superiores soviéticas atropellaron a los aliados de la Wehrmacht. La fuerza del ataque no tenía precedentes. En el ataque tempestuoso a la posición del norte, se lanzó ola tras ola a las ametralladoras alemanas. Pero a la segunda y tercera olas no les quedaban armas. Tenían que tomar las de los muertos para poder seguir atacando. Los rusos sufrieron terribles pérdidas. Después de 3 días, el cerco estaba completo. Más de 260.000 soldados del Sexto Ejército quedaron encerrados en una trampa. Mientras los jefes de los ejércitos soviéticos se reunían cerca de Kalach, el comandante alemán quería escapar inmediatamente. Paulus pidió a Hitler libertad de acción. Mi Führer, el ejército está rodeado. Tengo intención de guiar a las tropas de regreso a las posiciones en las alturas del Don. Perderemos mucho material, pero mantendremos a nuestros hombres. Se enviaron más mensajes. Siempre volvía la misma respuesta. Sostener a Stalingrado es vital para la guerra. Mensajes radiales a un hombre cercado. Manstein prometió a Paulus rescatarlo. Los generales del Sexto Ejército no querían esperar. Seydlitz presionaba para la desobediencia. Él decía, destruya su equipo de radio, no los escuche más. Tiene que actuar por propia iniciativa, repetía continuamente. Prometieron al ejército enviar provisiones por vía aérea. Vanas ilusiones. Los soldados necesitaban diariamente 700 toneladas. La Luftwaffe garantizaba 500. En unos pocos días buenos solo se entregaron 100 toneladas. Pero Paulus no actuó. Esperaba que la situación mejorara. La preocupación acerca del liderazgo del ejército aumentó y crecientemente se consideraba a Paulus un indeciso. Hesitaba, aunque conocía la situación de las tropas. Esperábamos que tomase su propia decisión y ordenara personalmente la salida. Y si tenía éxito, fuese hasta Hitler y le dijera, aquí está mi cabeza, pero yo he salvado a mis soldados. Un ejército se enterró a sí mismo en el desierto de nieve alrededor de Stalingrado. El recientemente nombrado general emitió el lema de resistir. Hombres, no abandonen. El Führer los sacará de aquí. Pero
¿El mismo Paulus creía eso? Desearía que Paulus fuese como York y hubiera tomado la responsabilidad de una salida, pero no lo es. Esas fueron las palabras de Usinger. Esa es la respuesta, pero no debemos reprocharle por eso. Todavía había esperanzas. 3 divisiones de tanques iban a abrir un corredor hasta el área cercada, pero solo una estaba plenamente capacitada para la acción. Un intento desesperado, la última oportunidad. En aquellos días abrigábamos la esperanza de que Manstein pudiera salvarnos. A través de esa época siempre asumimos, al menos entre las personas de mi área y yo personalmente, que solo podíamos estar cercados temporariamente. No creíamos que el ejército alemán llegara a ser tan débil que nunca pudiéramos salir de ese atolladero. La fuerza era poca. Navidad en Stalingrado. Los soldados en cuevas de Zorro, congelados. Todavía se aferraban a la última esperanza. Durante la noche veíamos luces de señales sobre la estepa. Yo decía, ya vienen, están casi aquí. Resistan otros 2 días, luego estaremos afuera. Después, nada. Ellos no podían seguir avanzando. Nosotros podríamos haber hecho 60 kilómetros, no más. No nos quedaba combustible. El ejército estaba seguro de la victoria. El 8 de enero ofreció una rendición honorable. Paulus declinó hacerlo. Emitió una orden general. Los negociadores deberían ser alejados haciendo fuego. ¿Una orden de disparar? No decía que debería disparárseles, sino alejarlos. Seré práctico a ese respecto. Si veo a un negociador aproximándose y disparo por sobre su cabeza, lo alejaré. No necesito dispararle a él. La ración diaria, 13 de enero, 50 gramos de pan. Pues creía todavía poder inmovilizar a fuertes tropas rusas por medio de la resistencia. Miles de soldados morían cada día. El comandante envió a un joven oficial en misión ante Hitler, el capitán Heinrich Baer. Yo diría que él estaba compuesto y desesperado. Como comandante no podía mostrar debilidad. No era ese tipo de hombre, pero le dijo, Baer, haga lo mejor que pueda. Yo no estaba seguro de que él creía que mi misión pudiera realmente tener éxito, pero quería hacer todo lo posible para lograr que el cuartel central ayudara a Stalingrado. El capitán Baer tenía una segunda misión. Llevó una carta de Paulus a su esposa, una carta de despedida. En ella el general confirmaba sus creencias. Permanezco aquí como un soldado bajo órdenes. Mientras el ejército moría, Hitler recurría a las ilusiones. Él nos informó acerca de un ejército de tanques SS que había llegado cerca de Stalin e iba a sorprender a Stalingrado. Pero yo había oído de Manstein que este ejército ya había sido atacado por el T-34 ruso mientras estaba siendo descargado. Y luego el Führer me dijo que este ejército, después de 400 kilómetros a través de nieve y viento, iba a sorprender a Stalingrado. Eran evidentes dislates. ¿Qué se hace? Los oficiales decían generalmente que sería mejor usar una pistola. Y fuimos testigos de un comandante de uno de nuestros regimientos, un regimiento de artillería, llamando a sus oficiales para que fueran a verlo. Luego ellos bebieron todo el aguardiente que quedaba. Entonces el comandante dijo, tomen sus pistolas, llévenlas a sus sienes. Desde ese momento, todo el regimiento no tuvo oficiales. La rendición estaba fuera de toda cuestión.
El Sexto Ejército estaba cumpliendo su histórica tarea. Hitler permaneció firme. Stalingrado iba a ser un faro hasta el último hombre. Hombres, saben ustedes que este es el fin. Quiero agradecerles nuevamente por lo que han hecho. Este es el fin y les deseo lo mejor. Y con eso, llevó la pistola ametralladora a mi estómago. Uri, Uri, dijo. Tomó mi reloj. Yo podía mantener mi pistola, pero mi reloj se había ido. 30 de enero de 1943. 10º aniversario de la toma del poder por Hitler. Un último radiomensaje desde el último puesto de comando. La bandera con la esvástica está flameando sobre Stalingrado. Salud, mi Führer. General Paulus. Y súbitamente había desarrollado una jiba. Parecía estar totalmente doblado. Su rostro estaba pálido y tuve la impresión de estar mirando a un hombre que casi se había quebrado bajo la enorme carga de su tremenda responsabilidad. 31 de enero, el final en un sótano. Hitler había nombrado a Paulus mariscal de campo por radio y esperaba que éste se suicidara, pero Paulus permitió que lo tomaran prisionero. Al principio estaba un poco confuso, diría. No tenía idea de lo que iba a suceder. Pero su actitud y conducta realmente eran muy nobles. Sin presentar resistencia, el Estado Mayor entró en cautiverio. Cuanto más alto es el rango, mejores son las posibilidades de sobrevivir. De 23 generales, solo uno no regresó a su hogar. El mariscal de campo fue llevado en un auto de la administración y presentado a la prensa como un trofeo de la victoria. La gente estaba feliz y también orgullosa, porque un mariscal de campo alemán hubiese sido capturado. Fotos del capturado mariscal de campo viajaron por todo el mundo, incluido Berlín. Esa noche, mi marido y yo fuimos citados y se nos pidió que identificáramos fotos. Fotos de mi padre. No eran muy nítidas. Admito que solo lo vi de costado, pero reconocí sus manos. El primer interrogatorio por el Estado Mayor del Frente del Don. Se le pidió a Paulus que se rindiera. Él se rehusó. Como prisionero, él no podía dar órdenes. La batalla de Stalingrado terminó sin rendición. El servicio secreto del Soviet redactó un legajo sobre Paulus y lo envió a un monasterio cerca de Moscú. Verano de 1943. Una revuelta detrás del alambrado de púas. Oficiales alemanes se oponían a Hitler. Paulus se rehusó a tomar parte. Desde el cautiverio y bajo la apariencia de la cooperación con el enemigo, para él no hay oportunidad para la acción. Típicamente, Paulus solo cambió de lado después del intento de asesinar a Hitler el 20 de julio, cuando algunos mariscales de campo habían sido ahorcados. Eso provocó la resistencia contra Hitler, una cierta legitimidad desde el interior de Alemania. Solo entonces apoyó él al otro lado. Paulus Pick, más tarde presidente de Alemania Oriental. Fue solo hacia el final de la guerra que el planificador en jefe de Barbarossa reveló nuevas perspicacias. Esta es una guerra iniciada por Hitler en tiempos de paz. Una guerra de conquista y pillaje como el mundo jamás ha visto. Luchada con métodos que no tienen precedentes en la historia del mundo. Le llevó a Paulus un tiempo terriblemente largo. Oí estos comentarios críticos en la oficina del editor y en el Hotel Lux. Puedo comprenderlo porque era su naturaleza ser cauteloso. Pesaba las cosas. Pero lo lamenté mucho porque una declaración suya más temprana
en el otoño de 1943, hubiera tenido una mayor importancia tanto para él como para el trabajo del Comité por una Alemania libre. En Alemania, la familia Paulus fue considerada responsable por él, la venganza del régimen sobre su esposa e hijos. Él nos recibió y pidió a mi madre que renunciara a su apellido o no podríamos ser protegidos de la ira del pueblo. Ella se rehusó. El prisionero vio el fin de la guerra en Voikovo, un campamento para generales cerca de Moscú. Este es el mariscal soviético Shukov durante el desfile de la victoria en la Plaza Roja, ante su comandante en jefe. El trofeo más amado del dictador rojo, el mariscal de campo capturado. 9 meses más tarde, Nuremberg, el juicio de los victoriosos. Fue como un rayo. Paulus, planificador en jefe del Estado Mayor, era testigo por la parte acusadora. Aquí se lo ve en esas circunstancias. Él acusó con fuerza a sus previos superiores Göring, Keitel y Jodl. Tuvo menos que decir acerca del destino de sus soldados. Se le preguntó cómo estaban los prisioneros. Sabiendo muy bien que más del 90% ya estaban muertos, dijo a un periodista en Nuremberg que dijera a las esposas y madres que los prisioneros de Stalingrado estaban bien. Lo encuentro imperdonable. Paulus, el prisionero de Stalingrado, tenía una buena vida. Vivía en un suburbio de Moscú, tenía su propia dacha, su propia cocinera y un sirviente. Pero Stalin no tenía intención de liberarlo. Stalingrado no lo dejaba ir. ¿Por qué no escapó? Constantemente buscaba respuestas. Stalin entonces falleció y el pájaro en la jaula de oro ya no tenía guardián. Paulus quería volver a Alemania, al este. Tenía miedo de las críticas y de los ultrajes en el oeste. El GDR garantizaba protección de alto nivel. Seamos honestos. Su alojamiento era fantástico. Le brindaban toda oportunidad, lo trataban bien. Fue difícil al principio porque se sabía observado donde quiera que fuese. Vivía confortablemente en la noble villa de Dresde, Ciervo Blanco, una propiedad prestigiosa. La Volkspolizei, alojada en barracas, brindaba comida y alojamiento. La familia de Paulus tenía permiso para visitar al recién llegado en cualquier momento, pero su hogar seguía siendo el oeste. Fotos del archivo familiar. Una apretada red de informantes aseguraba seguridad del Estado. El ocupante es un anterior general de la Wehrmacht fascista. Por lo tanto, se requiere vigilancia. No confiaba en el conserje. Más tarde oímos que el conductor era el peor agente Stasi de todos. Hubo algunos intentos para lograr que Paulus hablase sobre la Guerra Fría, pero fracasaron. El recién llegado declaró: no estoy por el este o el oeste, soy alemán. En un país de obreros y campesinos, el mariscal de campo permanecía ajeno. Todo el mundo se dirigía a él como mariscal de campo. Eso deriva de algo que el ministro Stov solía decir. Un mariscal de campo nunca se retira. Aun si se retira del servicio activo, siempre sigue siendo mariscal de campo. La Volkspolizei, alojada en barracas, precursores del ejército de Alemania Oriental. Paulus no tomó parte en establecerlo. Estos hombres se modelaron a sí mismos según los triunfadores de Stalingrado. El objeto Terraz no señalaba al oeste, pero él todavía trató de obtener una imagen de la nueva Alemania. Regularmente, 2 veces por semana, el mariscal de campo recibía por correo la última edición de Der Spiegel y copias de Die Welt y Frankfurter Allgemeine.
Leía Der Spiegel muy atentamente y con frecuencia, en conversación, él solía discutir los temas encontrados en Der Spiegel. Y por sobre todo esto, se cernía la pesadilla de Stalingrado. A fines de 1955 contrajo una incurable condición nerviosa. Primero llamaron al profesor Burger de Leipzig, un sobresaliente especialista. Luego llamaron a un médico de Moscú. Después ingresó en la casa a un grupo de enfermeras, pero fue inútil. Esa clase de enfermedad no tiene cura. Después de meses de intenso tratamiento, Paulus murió el 1 de febrero de 1957. Hasta su fin fue cuidado por los Stasi y el ejército de Alemania del Este. El coronel Adams llamó y dijo: tiene usted una tarea que cumplir. El mariscal de campo Paulus ha fallecido. Deben revisarse las finanzas. Organícelo. De modo que se organizó un equipo de la entonces Escuela de Oficiales. Una persona organizó el funeral. Mi tarea fue reunir todas las facturas y organizar la liquidación financiera. Servicio fúnebre para el fallecido mariscal de campo a cargo del erario público. Una película privada de la familia. Se permitió que un sacerdote hablara a pedido especial de la familia. El día del funeral, el archivo del sujeto Torras fue oficialmente cerrado. Friedrich Paulus tenía 66 años de edad cuando falleció. Sobrevivió a Stalingrado en 14 años, 1 día y 6 horas. Nunca llegó a conocer a la Alemania de posguerra.